Hoy día seguimos, y no solo seguimos, hoy día concluimos con la serie Descubriendo a Jesús en el Evangelio de Juan, que ha sido una serie maravillosa. El Evangelio de Juan es realmente una obra escrita tan bien, no sé ustedes, a mí me encanta el Evangelio de Juan, la forma en que está estructurado, la forma en que, cómo él decidió qué escribir, qué no escribir, porque en el mismo libro dice, no escribí todo. Jesús hizo muchas otras cosas y hasta mismo dice, yo creo que ni siquiera alcanzarían los libros si alguien decidiera escribir absolutamente todo lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Entonces hoy concluimos esto y hemos visto cómo Juan escribe esos 7 milagros. No pudimos verlos todos. Hablamos de cuando cambia el agua en vino. Ese fue el tercer mensaje, que hicimos sobre el Evangelio de Juan. Hablamos del prólogo, cómo Juan presenta a Jesús, su parte humana, su parte divina, como él es completamente Dios, completamente hombre. Y hay, como les decía, 7 milagros en el Evangelio de Juan. Lo veíamos la semana pasada también con nuestra hermana Nelly, que hizo un recapitulativo de los 7 milagros, de los 7 yo soy, también explicándolos muy, muy bien. Voy a recapitularlo también para explicarle un poquito cuál es el milagro que vamos a ver hoy día. Entonces cambia el agua en vino. Entonces ahí nos muestra que Él es el amo de la felicidad, veíamos, de la vida abundante, y ahí Él viene a transformar y Él usa tinajas que eran para purificación. Entonces hay mucho simbolismo en eso que vimos en el mensaje sobre las bodas de Caná. Después sana el hijo de un oficial, que eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Bien, sí, ok, entonces saben de qué estoy hablando, excelente. Entonces sana al hijo de un oficial sin ni siquiera estar en ese lugar. O sea que Él es amo, es Señor y no es limitado por las dimensiones físicas que nos limitan a nosotros. Él no necesita estar ni siquiera en ese lugar para saber lo que está ocurriendo, para saber lo que esa persona necesita. Y Él con su palabra habla y las cosas suceden. Así de simple. El Señor tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y las cosas que nos limitan a nosotros, para Él no son nada. Sana después a un inválido, eso no lo hemos visto en una predicación, pero eso nos muestra que Él es amo del tiempo. Ese inválido, esa persona enferma, llevaba años enfermo, años. Y cuando algo te tiene atrapado durante años, muchas veces, siempre en realidad tú te adaptas y empiezas a vivir conforme a eso que te tiene atado, a esa enfermedad o a ese mal hábito quizás. Y tú construyes tu vida con eso. Que no debiera estar ahí, pero que está ahí. Y Jesús viene y restaura a ese hombre, a pesar de que él ya estaba acostumbrado a vivir así. Pero él sabía y él anhelaba esa sanidad. Después alimenta a 5,000 personas con tan poca comida y después sobra. Él es dueño, Él es amo de las cantidades. Y a veces uno tiene cosas en nuestras manos y uno dice, pero tengo tan poco. Lo que yo tengo es tan pequeño comparado a lo que hay que hacer o a lo que me gustaría hacer, pero el Señor, cuando tú se lo entregas, Él multiplica y sobreabunda. ¿Cuántos pueden decir amén? Un amén fuerte a eso. Amén. Camina sobre el agua. Las leyes de la naturaleza también para Él son un juego. No hay nada que lo limita. Camina sobre el mar. Sana a un ciego de nacimiento. Y ahora vamos a ver el séptimo milagro, que es el clímax, que es el momento más intenso, más fuerte, más hermoso del Evangelio de Juan, que está al centro aproximadamente del Evangelio, la resurrección de Lázaro, y que nos muestra que Él es Señor, es amo sobre la vida y la muerte. El Señor es amo sobre la vida y la muerte. Y muchas veces podemos dividir el libro, y los grandes eruditos están la mayoría de acuerdo en esto, dividir el libro en 2 partes. Aproximadamente el capítulo 1 al capítulo 11, el libro de las señales, que son las 7 que le he nombrado, y la segunda parte del libro de la gloria, donde empieza a hablarse de la pasión de Cristo, de ese camino hasta la cruz, empieza a vivir esos últimos momentos. Y toma la mitad del libro para hablar de eso. Entonces hoy día vamos a hablar de ese séptimo milagro, de la resurrección de Lázaro. Y estamos en Juan, capítulo 11, versículo 1 al 5. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo.
Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A veces puede pasar que personas a quien Jesús ama se enferman, que personas a quien Jesús ama pasan por tormentas, por momentos difíciles. Y aquí Juan nos presenta nuevamente a Jesús también como un ser humano, como un hombre. A lo largo del Evangelio, lo habíamos visto en detalle en el prólogo, pero a lo largo de su Evangelio, Él nos muestra facetas divinas de cómo Jesús es Dios, pero también de cómo Jesús es hombre. A lo largo de su Evangelio, Él hace milagros y es un gran maestro. Él camina sobre el mar, pero come, comparte con sus discípulos y tiene amigos. Tiene amigos. La familia de estos tres hermanos, podemos hasta imaginarnos que eran quizás una segunda familia para Jesús, con quien Él estaba, con quien Él se juntaba, a donde Él iba y estaba con ellos, no necesariamente para enseñarles cosas, sino porque eran sus amigos, no necesariamente dentro del ministerio. Eran amigos de Jesús. Dios todo lo convierte para que las situaciones de la vida tengan un propósito. Y esto es un paréntesis importante que voy a querer hacer en unos instantes. Pero veamos un poquito este primer texto que acabo de leer para entender un poco qué está pasando aquí. En la cultura del tiempo de Jesús era común pedir cosas indirectamente, como por respeto. No la pedían tan directamente. Hoy día hay cosas similares en nuestra cultura del siglo XXI, en el año 2022. Todavía ocurre que pedimos cosas indirectamente. Para darle un ejemplo, si yo voy y le digo a mi esposa, invitemos amigos a la casa para comer, yo no cocino muy bien. Entonces ya me están entendiendo, yo le estoy pidiendo en otras palabras que puedes cocinar para que invitemos amigos y que tengamos una cena muy rica. Y a veces para salvarme un poco, yo como que me incluyo y le digo, hagamos tacos. Y a mí me dice, hagamos. Porque, bueno, yo igual caliento las tortillas, en algo ayudo un poquito y después le ayudo a comer todo lo que hay que comer para que quede todo limpio. Entonces con eso trato de consolarme un poco. Pero pedir cosas indirectamente era algo común y de respeto en el tiempo de Jesús. Cuando la madre de Jesús, por ejemplo, en las bodas de Caná que vimos hace una semana atrás, le dice falta vino, es algo similar. Como que le está pidiendo a Jesús que haga algo, que busque una solución, que busque, no necesariamente le está pidiendo que haga un milagro. A lo mejor puede hacer algo muy, muy humano e ir a buscar vino a algún lugar para ayudar a los que se están casando, a que no pasen vergüenza. Pero ella le dice y él hace un milagro, transforma el agua en vino. Y aquí las hermanas, en otras palabras, le están pidiendo que actúe, le están pidiendo que haga algo, le están haciendo una petición. Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo. El amigo a quien tú quieres está enfermo. Y él dice, la muerte no tendrá la última palabra en la vida de Lázaro. Y aquí quiero hacer este paréntesis importante. Aunque Jesús usó esa situación de Lázaro enfermo para darle un propósito, eso no quiere decir que Jesús envió enfermedad a Lázaro o que Jesús provocó que Lázaro se enfermara y se muriera. Pero él lo que sí hizo es que utilizó eso para enseñarles algo. Entonces, no quiere decir que Dios lo mató para poder luego glorificarse y resucitarlo, pero él utilizó esa situación. Y la idea es que Dios no castiga con enfermedades, no nos castiga para enfermarnos, no nos castiga de esa forma por nuestros pecados. Sí nos enseña, es un Dios que nos enseña, pero no nos va a enfermar para enseñarnos. Como buenos padres, Él es un buen padre. Si su hijo se porta mal, no le va a cortar un brazo, le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer, le va a enseñar cómo tiene que vivir. Pero en Juan 9, 2 y 3, por ejemplo, sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Era un pensamiento común mismo en su época y lamentablemente sigue siendo un pensamiento común hoy en día. Pero ¿qué le responde Jesús? Ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. Y muchas veces pensamos, ¿qué hice para que Dios me hiciera esto? ¿Qué hice para que esté viviendo esta situación? Muchas veces vivimos situaciones en un mundo que tiene problemas, en un mundo a donde hay pecado, en un mundo caído.
Ni él pecó, ni sus padres. En los planes de Dios jamás está la idea de hacerte sufrir para enseñarte. Ya hay suficiente sufrimiento en el mundo para que además empecemos a decir que Dios nos envía sufrimiento. Pero lo que sí hace, como les decía, es que Él transforma estos problemas, dolor, enfermedad, tragedia, en victoria, en bendición, en gozo, en abundancia. ¿Quién puede decir amén? Él transforma los problemas en bendición. Hay un hombre llamado Nick Vujicic, algo así, lo siento, no es un nombre que digo fácilmente. Este hombre nació sin brazos y sin piernas. Cuando era joven, niño, a los 8 años, trató de suicidarse. Un hombre que no tenía esperanza, que tenía pensamientos de muerte. Y era una situación muy terrible con los amigos en la escuela, en su adolescencia. Es un hombre que nació así y que se acostumbró a estar así. Y la gente muchas veces le pregunta, ¿cómo superaste esto? ¿Cómo superaste esto que viviste? Y él habla justamente de cambiar los obstáculos en oportunidades. Y él dice, aunque no sabemos por qué nacimos así, tenemos la opción de enojarnos por lo que no tenemos o ser agradecidos por lo que sí tenemos. El mundo es un lugar de sufrimiento, pero este mundo necesita esperanza y amor. Y este hombre es un evangelista, un predicador ahora. Casado, tiene hijos. Transformó esa situación. Y ahora le da esperanza a cientos y miles de personas a través del mundo por sus conferencias, por las entrevistas que hace, por las predicaciones, va a escuelas, va a diferentes lugares y lleva una voz de esperanza. Eso es lo que el Señor quiere que logremos hacer. Ese es el propósito para nuestras vidas. Si seguimos Juan capítulo 11, versículos 6 al 15. A pesar de eso, estábamos en que llegaron para decirle a Jesús que su amigo está enfermo. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo después claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlos. Tarda 2 días más desde el momento de que le avisan que Lázaro está enfermo. Y una cosa interesante, le dicen, tu amigo que quieres está enfermo. Él sabía inmediatamente quién era, había uno para él, había un amigo, una familia que él quería así. Y él tarda 2 días más porque sabe que poco tiempo después de que salieron los mensajeros a buscarlo para avisarle que está enfermo, Lázaro ya había muerto. Muchas veces Juan nos muestra esa capacidad que tiene Jesús, capacidad divina de saber cosas sin verlas, sin estar presente. Nos muestra ese lado divino de Jesús, que Él sabe a pesar de que no estaba ahí, como pasa en Juan 1:48, cuando le dice a Natanael, te vi cuando estabas en la higuera, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael lo había ido a buscar un amigo del que se llama Felipe, le dice, creo que hemos encontrado al Mesías, creo que encontramos la persona de quien hablan los profetas. Y Natanael, bien pesimista, dice, ¿de dónde? ¿De Nazaret? ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Y dice, pero ven y ve. Y ahí va Natanael a experimentar. A ver, vamos a ver qué tal, qué dice este personaje. Vamos a ver qué. Y le dice, Natanael, un verdadero israelita, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y lo impacta increíblemente. En ese tiempo, la higuera era un árbol que se usaba porque daba sombra y se ponía muchas veces debajo de una higuera para meditar en la palabra del Señor o para tener tiempo de oración, tiempo de intimidad con el Señor. Probablemente lo que había ocurrido es que Natanael tuvo un tiempo de intimidad con el Señor y Jesús lo vio en ese momento de intimidad. Jesús nos ve en nuestros momentos de intimidad. Jesús nos ve cuando pensamos que estamos solos, sufriendo y teniendo esos pensamientos terribles. Él nos ve, nos acompaña, Él está con nosotros. Eso es algo tan importante que quiero compartirte hoy. Él te ve, teniendo muchas veces toda clase de pensamientos
Pensamientos de muerte, pensamientos que te dicen que no eres capaz, que no eres digno, que no valen la pena. El Señor te ve en esos momentos. Él te ve en tu soledad, en tu tristeza, en tu angustia. Él ve lo que está muerto en ti. Y Él ve también muchas cosas que puede hacer vivir nuevamente en ti. Cosas que puede resucitar en tu vida, en tu corazón. Nunca hemos estado demasiado lejos del Señor. Nunca hemos ido demasiado lejos para que Él no nos pueda alcanzar. Así como Él vio la muerte de Lázaro, así como antes que llegaran los mensajeros Él ya sabía, Él vio la muerte de Lázaro, pero también vio su resurrección. Y hoy quiero decirte que Él ve también tu resurrección, la resurrección de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus estudios, de tu fe. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor me ve, Él ve la resurrección de tu convicción, de tu fe. Jesús quiere estar contigo y todo lo que puede transformar para tu bien quiere transformarlo. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos, les dijo Jesús a sus discípulos. Y esto es algo también muy importante. Jesús estaba lejos de Betania, lejos de Jerusalén, lo dice el texto, porque querían matarlo en ese lugar. Y él sabía que al volver ahí, lo iban a capturar y lo iban a matar. Él lo sabía perfectamente. Por eso estaba haciendo su ministerio en otro lugar por el momento. Y el hecho de que llegue el cuarto día, porque cuando leamos en un instante el texto, vamos a ver que llega cuando Lázaro lleva 4 días ya en la tumba, acentúa el significado de su obra milagrosa. Los discípulos encontraban absurdo volver, porque Él les dice, ha muerto. Y ellos dicen, bueno, pero cuando te dijeron hace 2 días, ¿por qué no volvimos? Si hubiésemos vuelto hace 2 días, pues sí, está vivo, vamos y lo sana. Pero ahora, ¿para qué ir a arriesgar tu vida? Ya han pasado 2 días, o se recuperó o se murió, pero nos acabas de decir que se murió. ¿A qué vamos para allá? Pero él decide que tiene que ir a Betania, porque esto significa también ir a la cruz. Los judíos querían matarlo, como les decía. Entonces esto es otra demostración tan clara de cómo Jesús está dispuesto a entregar su vida por sus amigos. Cómo Jesús está dispuesto a entregar la vida por la humanidad. Juan 11, 17 al 26, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta él. Qué hermosa declaración. Qué hermosas palabras tan poderosas. ¿Qué tal si Jesús hoy nos hace esa misma pregunta a nosotros? ¿Crees esto? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? La palabra resurrección aquí es la palabra anástasis en griego. Anástasis que aparece ahí. Enderezarse, levantarse, resucitar, volver a vivir. Pero si lo entendemos en un contexto también teológico, si entendemos, por ejemplo, el significado del bautismo, que es morir, simbólicamente y resucitar en Cristo. También hablamos de transformación, hablamos de cambio de vida, morir al pecado y vivir a la gracia, morir a los problemas inmorales, vivir en santidad, cambio, transformación. Jesús es esa resurrección que nos da esa transformación, el poder de levantarnos, de cambiar radicalmente. ¿Qué le responderías al Señor si te pregunta, yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si Él te dice todo esto y todo lo que esto implica, cambio, transformación y transformación radical, que en Él hay un poder de transformación, de cambio de carácter, de la forma de pensar, sacar de ti lo que es contrario a la santidad de Jesús, sacar de ti toda violencia, toda vulgaridad, todo pensamiento que va en contra del Espíritu Santo, todo exceso de ira, lo que se habla con la boca, cambiar, dar palabras de vida, palabras que vienen del corazón de Dios. Hay otro hombre llamado Nicky Cruz que probablemente algunos conocen.
que es otro ejemplo del poder transformador de Jesús. Él era violento, lleno de ira, jefe de una de las pandillas más peligrosas en Nueva York en los años 50, hasta que el poder transformador de Jesús llegó hasta él. Porque un predicador se atrevió a ir, predicar el evangelio, predicar el amor de Jesús. Y al principio le fue mal. Los que han visto la historia quizás ya saben lo que voy a contar, pero estaba predicando este predicador en la calle, hablando del amor de Jesús. Y Nicky Cruz se enojó, se enfureció mucho. Y fue a verlo, fue a gritarle, a decirle que deje de hablar de eso. No hay Dios, le dijo. Aquí el único Dios soy yo. Yo soy el que manda en estas calles. Yo soy el jefe, yo soy Dios. Y él seguía predicando y seguía anunciando el amor de Jesús, el poder transformador, lo que Dios puede hacer en la vida de las personas que se rinden a sus pies. Y se enoja tanto que lo empieza a golpear, le empieza a pegar. Y David Wilkerson, que es el predicador que estaba compartiendo el evangelio en ese momento, le dice: puedes golpearme si eso te hace sentir bien. Puedes hasta matarme si quieres y puedes cortarme en 1000 pedacitos, pero cada uno de esos 1000 pedacitos te va a seguir gritando que Jesús te ama. El poder transformador del amor del Señor. En el versículo 27, Marta le responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo que le dijo a su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces la urgencia que nosotros sentimos de que el Señor haga algo, actúe de una cierta forma como nosotros nos imaginamos, no coincide necesariamente con el plan del Señor, con los planes que Él tiene, con su programa. En nuestro calendario a veces tenemos fechas en cuando decimos: el Señor debiera hacer algo aquí, el Señor debiera cumplir algo aquí, en este momento y de esta forma. Cuando el Señor no lo hace, nos enojamos, no entendemos por qué nos dejan en una cierta situación. El calendario del Señor muchas veces es distinto al nuestro. Las palabras de Marta y María siguen igual siendo una declaración de fe. Una declaración de fe en el poder sanador de Jesús. No están expresando una crítica necesariamente por no haber estado. Recuerden que Marta le dice: pero yo sé que mismo ahora lo que le pidas al Señor, lo que le pidas a Dios, Él te lo puede dar. Y ellas siguen confiando en Jesús. Y cuando Jesús le habla a Marta de resurrección, ella inmediatamente piensa en el día final. Muchas veces nuestra esperanza está puesta de esa misma forma, como en el día final. No tenemos que ir a ningún extremo. Ni Dios nos castiga por lo que hacemos, y tampoco Dios quiere que vivamos una vida miserable. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que estemos alegres, gozosos, llenos de bendición. Si lo creen, pueden decir un fuerte amén. Amén, yo lo creo. El Señor quiere que vivamos gozosos. Y este yo soy, que le dice ese Jesús, es uno de los más conocidos, uno de los más famosos. Yo soy la resurrección y la vida. No dice yo seré. Eso también lo vimos la semana pasada. Van a pensar que estoy copiando las predicaciones de los otros predicadores, pero esas verdades son tan ciertas en tantos pasajes bíblicos y tan importante recordarlas. Yo soy, no yo era, no yo seré, no en otro momento, no en el pasado, cuando el pueblo de Israel era increíble. No, yo soy en este momento, yo soy la resurrección y la vida. Versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Llorar, cuando lloraban en ese tiempo, era fuerte, era con llanto, se expresaba fuerte el llanto en una situación así. Entonces Jesús está viendo una escena de gran llanto, de gran tristeza, no solo de las hermanas, sino del resto de los judíos que habían ido a darle el pésame. Y en el versículo 34 ya les dice: ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35, dos palabras tan poderosas. Jesús lloró. Nuevamente demostrando
la humanidad de Jesús. Creo que muchos de nosotros necesitamos hacerle esa misma invitación al Señor en muchas áreas de nuestras vidas. Ven a ver. Eso es lo que le dicen las hermanas. ¿Dónde está el sepulcro? Ven a ver. Ven a ver el sepulcro, Señor. Ven a ver lo que está muerto en mí. Ven a ver lo que tienes que resucitar. Ven a ver lo que tienes que cambiar en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que hago. Ven a ver, Señor. Y se conmovió, dice la palabra. Esta palabra es un poco difícil de traducir del idioma original. Embrimaomai. Estar profundamente conmovido quiere decir estar también como enojado, mostrar indignación, ser movido por la ira, amonestar con severidad. Les digo que es difícil traducir, a veces de un idioma a otro las palabras no coinciden completamente. Y esto es un caso así. Esa misma palabra se usa, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando en la primera mitad del Evangelio Jesús hace milagros o saca demonios, les dice muy severamente, no lo digan. A eso le llamamos el secreto mesiánico, en la primera mitad del Evangelio de Marcos, el capítulo 1 al 8. Y dicen, no lo digan, no, todavía no quería que sea tan público su ministerio hasta una revelación más tardía. Pero usan esta misma palabra, con severidad les dice. Entonces él tiene ese sentimiento frente a esta situación humana, frente a la muerte. Aquí nuestro héroe Jesús, el Señor de la vida, es confrontado directamente a la muerte y todas sus consecuencias. Es como un preludio a su confrontación final en la cruz. Es como un anuncio a lo que Él va a hacer, a cómo lo va a confrontar, cómo va a confrontar a la muerte. Y sus lágrimas en el versículo 35 también las podemos entender, sí como tristeza, pero como frustración al ver el dolor provocado por la caída del hombre, al dolor provocado por el pecado, provocado por la muerte de un ser querido, provocado en ese lugar alrededor de un sepulcro. Pero ¿qué quiere decir esto también para nosotros? Él se enoja y se conmueve también al ver nuestro dolor, al ver nuestras dificultades. Se conmueve al vernos vencidos por la muerte, derrotados por nuestro pecado, por nuestro dolor, por nuestras frustraciones. Se conmueve al ver nuestras lágrimas, que muchas veces las derramamos en lo secreto, sin que nadie nos vea, donde nadie lo sabe. De la misma forma que confrontó la muerte para su amigo Lázaro, Él quiere confrontar en ti hoy día lo que te atormenta, lo que te tiene atado, lo que te roba la paz, la alegría, el gozo, el amor, la vida plena que Jesús quiere darte. Pero hay dos cosas que tenemos que entender: lo que hace Jesús y lo que Él quiere hacer, y lo que nosotros tenemos que hacer. Él quiere darnos esa libertad, esa transformación, sanarnos, librarnos. Pero el versículo 39 dice, quiten la piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Pongamos una foto de un sepulcro. Así era un sepulcro. Habían 2 etapas básicamente cuando moría alguien en ese tiempo. El primer año lo ponían en un sepulcro y ahí empezaba a podrirse la persona. Y aproximadamente después de un año iban a buscar solamente los huesos que quedaban y lo ponían en una caja más pequeña, un año más tarde. Entonces en un sepulcro similar a ese. Debe ser difícil mover una piedra de ese porte, ¿no? Pero eso es lo que les pide el Señor. Era grande, no era fácil de mover. Y le dice, cuando ella le da esa objeción, versículo 40, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Entre varias cosas que hace Jesús, aprovecha ese momento para enseñar a las personas que el Señor siempre escucha. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. ¿Pueden gritar conmigo para experimentar esto con todas sus fuerzas? Voy a contar hasta 3, ¿ok? ¿Están listos? Hoy, Señor, vamos a ver si están listos de verdad. Voy a contar hasta 3, les repito las reglas. Voy a contar hasta 3. Regla número 2, ustedes van a gritar, Lázaro, sal fuera. ¿Están listos? ¿Están listos? Ya, pero si lo gritan así, ok, vamos a intentarlo igual. 1, 2, 3.
Lázaro, sal fuera. Eso dijo Jesús. Y resonó su voz por todos lados. Y una de mis oraciones como pastor es que podamos seguir siendo como iglesia el eco de esa voz de Jesús que dice: sal fuera de eso que te ata, sal fuera de ese sepulcro, sal fuera para todos los corazones heridos, para todas las personas que atraviesan las puertas de la iglesia o que se acercan a nosotros. Sal fuera. En ese tiempo creían que el alma de una persona que había muerto se quedaba cerca del cuerpo durante 3 días. Eso creían ellos. A lo mejor a veces una persona se enfermaba, caía en coma y al segundo día volvía a despertar y ellos quizás no entendían eso, pero se hizo la creencia que durante 3 días el alma de la persona estaba cerca, esperando a lo mejor poder volver y volver a vivir. Pero el cuarto día, el cuarto día ya se iba, porque ya estaba empezando a descomponerse, ya no había esperanza para que viviera. Nada está fuera del alcance de la mano de Dios. No hay nada en tu vida que esté demasiado muerto para Él. El Señor nos pide que quitemos la piedra. Eso es lo que Él nos pide. Quita la piedra, que bajemos nuestra defensa, que dejemos que Él venga a tratar nuestras vidas. Aunque duela, aunque esté hediondo, en medio del llanto el Señor dice: quita la piedra, déjame curarte, déjame transformarte, déjame llegar hasta tu corazón, hasta esa herida que quizás nadie más que tú y el Señor conocen. Aunque huele mal, aunque duele. Que quizás solamente tú, ni siquiera tu familia, ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu esposa. Heridas que solamente tú y el Señor conocen. Él quiere venir a restaurar. Deja que el Señor restaure tu hogar, tu amor, tu carácter, tu fe en Él. Y en medio de las dudas, en medio del temor, a enfrentar eso que te avergüenza, que está putrefacto en tu vida. El Señor te pide que confíes en Él. Pero hay otra cosa más. Versículo 44. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Otro paréntesis histórico. Cuando alguien moría, los cubrían con vendas, con varias cosas, con sudario en el rostro. Una de las ideas es que lo apretaban mucho para que la boca no se abriera era como una momia. Muy difícil caminar así. Quítenle las vendas, dice el Señor, y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Eso eran las vendas. Lázaro resucitó. Lázaro tiene una nueva vida. Lázaro tiene nueva esperanza. Pero Lázaro todavía tiene las vendas. Lázaro todavía está atado por lo que antes era la muerte en su vida, a pesar de que está vivo. Lázaro necesita ayuda. Lázaro necesita que las personas que están cerca se acerquen a él y le quiten sus vendas. Lázaro necesita ayuda y ahora nosotros somos esa ayuda. Nosotros somos los que pueden ir a quitar vendas. Nosotros somos los que pueden ir a restaurar vidas con la palabra del Señor, con la verdad del Evangelio, con la verdad del amor de Jesús. Nosotros somos los representantes, el eco de su voz que grita: Lázaro, sal fuera. Nosotros somos los que tenemos ese deber, esa responsabilidad. Para eso está la iglesia, para ayudar a aquellos a quienes Jesús trae a la vida, para entrar y vivir esa nueva vida abundante en Jesús, consolándolos, escuchando, abrazando, entendiendo, orando, amando. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero ser esa iglesia. Queremos ser esa iglesia que consola. Den un fuerte aplauso al Señor mientras pido que los músicos se acerquen. Jesús nos quiere dar vida hoy. La resurrección de Jesús es vencer no solo la muerte, sino vencer el mundo. En Juan 16:33 les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Con su poder, en su resurrección, Jesucristo venció a este mundo que está caído. Como les decía, vivimos, sufrimos, hay problemas porque el mundo está caído, porque en el mundo hay pecado, porque en el mundo hay sufrimiento. La resurrección, les repito, no es solo levantarse de la tumba, es cambiar, ser transformado.
Cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección, y esto nos puede mostrar esto también, no lo reconocían siempre. Muchas veces no lo reconocían. ¿Cómo lo podemos entender para nuestras vidas ahora? No nos reconocerán después de que Jesús trabaje en nuestros corazones. No nos reconocerán, no reconocerán nuestro carácter, no reconocerán nuestra forma de hablar, no reconocerán nuestra forma de ser, no reconocerán quiénes somos cuando Jesús empiece a hacer su obra de resurrección en nosotros, de transformación, de cambio. Algunos quizás hemos dejado de escuchar la voz de Jesús que nos llama fuera de la tumba, fuera de ese lugar que nos tiene atado, atrapado. Pero sabemos perfectamente que una y otra vez necesitamos que Él nos saque de ahí. Una y otra vez necesitamos que Él nos transforme. Una y otra vez necesitamos al Señor. Él quiere restaurar nuestras vidas. Y hoy quiero invitarte a que te pongas de pies en este día. Vamos a orar juntos. Necesitamos ser transformados por el Señor. Necesitamos una vez más reconocer que Él sigue obrando hoy, como lo hizo cuando estaba ahí frente a la tumba, como resucitó a Lázaro. Él quiere resucitar aquí corazones, sueños, compromisos con el Señor, restaurar, resucitar la fe, cambiar caracteres, cambiar malos hábitos, santificar. Quiero invitarte a que ores conmigo, porque todos necesitamos sacar ciertas vendas de nuestras vidas, rastros de nuestras vidas sin Cristo. Si tú quieres pedirle al Señor que te ayude a cambiar, que te resucite también, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, resucítame. Necesito dejar atrás lo que me atormenta, lo que me tiene cautivo. Transforma mi corazón. Transforma mi mente. Yo me someto mis emociones, mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Quita de mi vida todo lo que es contrario a ti. Quiero seguirte, Jesús. Quiero honrarte y alcanzar la vida abundante que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte y grande amén.